Bueno, jóvenes, continuamos con esta segunda reunión Zoom, eh, donde vamos a tratar el tema de exponentes. Entonces, aquí me hablan de que un número elevado a la m es como que lo multipliquemos m veces. O sea, por ejemplo, 5 elevado a la 3 significa que el 5 lo estamos multiplicando 3 veces. 5 por 5 por 5. Lo mismo 3 a la 7. Es como que estuviéramos multiplicando el 3 7 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 7 veces, ¿verdad? Eso significa a la m. Ok, dice que m es la potencia y a es la base. Ujú. Entonces tenemos aquí varias leyes. Ok. Solo espérenme un momentito. Porque no. Pues entonces tenemos en las leyes de los exponentes que dice que si la base es la misma, entonces los exponentes se suman si están multiplicando. Si están dividiendo y la base es la misma, entonces los exponentes se restan. Si a la m está elevado a la n, entonces la base se copia y los exponentes se multiplican. A por b a la m significa que tanto a y tanto b están elevados a la m. A entre b a la m es como que yo tuviera a elevado a la m y b también elevado a la m. La raíz enésima de a la m es lo mismo que yo tuviera a elevado a la m entre n. Por ejemplo, aquí si yo tengo raíz cúbica de x al cuadrado, si yo quiero eliminar esa raíz, entonces la expresión sería x elevado a la 2/5. Entonces elimino la raíz y me queda expresado como una fracción. A eso se refiere esto, ¿va? A la menos n, si yo no quiero dejar este negativo, entonces lo paso para abajo, a la m. Por ejemplo, si yo tuviera 3 a la menos 2, entonces yo quiero eliminar ese 2 negativo, entonces lo que hago es ese 3 pasa abajo como 3 al cuadrado. Entonces arriba me queda un 1. 1 entre 3 al cuadrado. A eso se refiere esa, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí voy a leer el chat. Dice, bueno, ahí hablan un compañero ahí les mandó el número para que así podríamos hacer, ¿verdad? A través del chat para que se formen los grupos, ¿verdad? Bueno, entonces lo mismo sucede con si el negativo está abajo, yo lo paso para arriba y me pasa positivo. Ujú. Estas son las leyes de los exponentes. Ok. Entonces vamos a ver con ejemplos a qué se refiere. Simplifique, dice 4 a la 2 por 4 a la 3. Ya con ejemplos queda más, ¿qué es lo que representa? ¿Va? Queda más despejado, porque así con letras, pues como que confunde un poco. Entonces, 4 a la 2 por 4 a la 3, lo importante es que el 4 es el mismo, o sea, la base es la misma. Entonces, el 2 y el 3 se suman. ¿Por qué? Porque es una multiplicación. Dice 4 a la 2 por 4 a la 3. Entonces, el 4 se copia y el 2 y el 3 se suman, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 más 3? 5. Entonces me queda 4 a la 5. Y eso en la calculadora, vengo yo,
y coloco el número 4. Busco esta tecla. Esa tecla es elevado. Y de ahí aprieto el número 5. Aprieto esta tecla, va. Elevado. Y de ahí aprieto el número 5. ¿Por qué? Porque aquí dice 4 elevado a la 5. Una vez hecho eso, entonces vengo yo y le doy igual, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Entonces la calculadora me tira que es 1024. Entonces, a partir de esta clase, ustedes deben de ir comprando su calculadora, ¿va? No es necesario que sea de marca, porque las de marca ahorita están un poco caras. Esas pueden comprar de las que no son de marca. Yo tengo una que es marca Universal, por ejemplo, me costó 150 y la tengo desde hace como 5 años y ni siquiera batería le he cambiado, ¿verdad? Pero si alguien tiene recursos, pues compra una de marca, una Casio, por ejemplo, una Canon. Bueno, entonces, pero que necesitan calculadora, porque después viene precálculo, cálculo, estadística, matemática financiera, ¿verdad? Entonces, 1024. Vamos a ver otro. 3x elevado a la 5 sobre x a la 7. Y aquí aplico la regla que dice que tanto el 3 como la x están elevados a la 5. Entonces separo. Entonces, el 3 está elevado a la 5 y el x está elevado a la 5. Me queda 3 a la 5 y x a la 5. El x a la 7 de abajo, solo lo copio. Una vez que hice eso, entonces aplico la otra regla que dice que este 5 con este 7 se resta. ¿Por qué? Porque están dividiendo. Entonces a 5 le quito 7, me va a quedar menos 2, ¿verdad? 3 a la 5 y 5 menos 7 es menos 2. La otra regla que uso es la que decía que este menos 2 lo paso para abajo como 2 positivo, ¿verdad? Ahí, x a la 2. Entonces, este 2 lo pasé para abajo como 2 positivo. Pero en la calculadora hago 3 a la 5. ¿Cuánto es 3 a la 5? Es 243, ¿verdad? Entonces acuérdense que en la calculadora ponen 3, ponen la tecla elevado y ponen el 5 y le dan igual. Y la calculadora les tira que es 243. El x a la 2 solo lo copio. Aquí está el elevado, ¿verdad? En la calculadora. Si no tienes esa tecla, pues va a tener esta, que dice x elevado a la y. O si no tiene esa, pues tiene esta, y a la x. Pero la mayoría de las nuevas, de las calculadoras de ahora, tienen esta tecla. Es una flechita para arriba, significa elevado, ¿verdad? Entonces 3 a la 5 es 243. Ajá. Ahora tenemos este ejemplo. Este ejemplo dice que yo voy a distribuir este con este con este y este con este. Entonces, si ustedes se fijan, tengo x a la menos 3 primero con x a la 5. Entonces, el menos 3 y el 5 se suman. O sea, y unos me dirán, es una resta, sí, es una suma de números de diferentes signos. Siempre es una suma, pues solo que como uno es negativo, entonces al final queda una resta. Pero la palabra correcta sería se suman. Menos 3 más 5. Eso es 2, ¿verdad? Entonces la primera expresión sería 2x a la 2. Okay. Lo mismo con menos 3 más 4. Me quedaría x a la 1. Y lo mismo con menos 3 más 1. Porque esta x no se le mira el exponente, pero lo que tiene es un 1. Entonces, tengo menos 3 más 1. Eso es menos 2. Menos 3 más 1 es menos 2. ¿Por qué? Porque el mayor es el 3 y es negativo, ¿verdad? Entonces me queda menos 2.
Bueno, entonces ya hice la distribución y me quedó al final. Bueno, aquí dejé expresado yo, ¿verdad? Este por este de aquí. Este por este es esto de aquí. Y este por este es esto de aquí. Entonces, tengo que menos 3 en el primer caso, menos 3 más 5 es 2. Aquí tengo 2 por 3 es negativo 6, por este menos de aquí va. Y tengo que 2 por 1 es 2. Los exponentes se suman y me quedó 6, 2x al cuadrado menos 6x a la 1 menos, más 2x a la menos 2. Ajá. Entonces, lo único que me faltaría es este, queda como es. Este, 6x a la 1 es lo mismo que 6x, va. El 1 no se copia. Y este menos 2 pasa para abajo. ¿Cómo pasa? Pasa positivo. Entonces, esa es la respuesta. Aquí en realidad este 1 no es necesario copiarlo, ¿va? O sea, ahí no se le pone nada, solo se le pone 6x. 6x es lo mismo que 6x a la 1. Entonces ese 1 no se copia, solo se le pone 6x. Ok. Eso en cuanto a eh, exponentes. Ahora vamos a ver lo Consulta, que es. Sí. consulta nada más. Ujú. En este, ¿qué ley fue la que aplicó? Lisa? Disculpe. ¿En cuál? En ese número de ejercicio, el último, el 3, Sí. ¿qué ley fue la que aplicó ahí? ¿En qué parte? Es que desde el comienzo, o sea, por qué, digamos, no se resuelve? Porque yo tengo entendido que resuelve el paréntesis, entonces estoy confundido primero. Ah, es que Porque ahí tiene que distribuir primero ujú. este por este. Ahí no, todavía no se aplican los exponentes, solo que se aplica la ley de distribución. Ah, ok. Porque x5 no lo puedo combinar con x4 y no lo puedo Ajá. combinar con x, si no Entonces se distribuye para poder resolver. exacto, sí. Sí. Ah, listo, gracias. Bueno, la orden. Y ya después, entonces voy aplicando las otras leyes, ¿va? Que dicen que menos 3 lo sumo con 5 y es 2, menos 3 lo sumo con 4 y es 1, y menos 3 lo sumo con 1 y es menos 2. De ahí la última parte sería que este menos 2 lo bajo, entonces me queda positivo. Oh, ok, vamos a ver factorización entonces. En la factorización dice que factorizar un polinomio es descomponerlo en un producto de polinomios primos irreducibles. O sea, la palabra ahí más adecuada sería simplificar, ¿va? Factorizar es simplificar. Hay fórmulas, ¿verdad? Fórmulas directas, que son diferencia de cuadrados, que es cuando dos números están elevados al cuadrado y están restando, suma de cubos, cuando dos números están o variables están al cubo y están sumando, es suma de cubos y cuando están restando es diferencia de cubos, ¿no? Y tenemos factorice por completo, me dice. Me dan esta expresión. Esta expresión, yo tengo 2x cuadrado, xy y 5x cubo. Entonces, si yo me fijo, lo que tienen en común es que esta x está aquí y está aquí. O sea, saco la menor, la saco como algo que se llama factor común. Entonces saco la x como factor común. Entonces, eh, si yo a la primera parte, aquí al 2x cuadrado, yo le saqué el factor común,
Entonces me quedó, o sea, 2x cuadrado. Es lo mismo que 2x por x, ¿verdad? Entonces aquí separé el 2x cuadrado, ¿sí? El 2x por x es 2x cuadrado. Entonces el x cuadrado me quedó solo como elevado a la 1. Lo mismo con el xy. Me queda la y solita, ¿por qué? Porque el x ya la puse afuera. Y el x cubo, me quedó x cuadrado, ¿por qué? Porque una de las x ya está afuera, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí fue factor común x. La x se utilizó como factor común. Entonces, ¿cómo factoricé? Usando factor común. Entonces, si saqué la x, este x cuadrado se me transformó en x. Este xy se me transformó en y. ¿Por qué? Porque la x ya la puse afuera. Y este x cubo se me transformó en x cuadrado. ¿Por qué? Porque ya puse afuera una x. Ajá. Ahora vamos a ver otro. Dice 4x cuadrado menos 25. Aquí, con solo ver el ejercicio, yo sé que es diferencia de cuadrados. O sea que un número está elevado al cuadrado y el otro está elevado al cuadrado. Una expresión, ¿verdad? Está al cuadrado y la otra está al cuadrado y están separados por un negativo. Entonces yo lo que hago es sacarle la raíz a 4x cuadrado y sacarle la raíz a 25, ¿verdad? La raíz de 4x cuadrado es 2x y la raíz de 25 es 5. Por ejemplo, a mí me pidieran la raíz de 16y cuadrado, me piden la raíz cuadrada, sería 4y. ¿Por qué? Porque la raíz de 16 es 4 y la raíz de y cuadrado es y. ¿Por qué queda y? Porque acuérdense que aquí hay un cuadrado y es como que yo estuviera tachando ese 2 con este 2 y solo me queda la y, ¿verdad? Ok, entonces la raíz de 4x cuadrado es 2x. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de x cuadrado es x. Y la raíz de 25 es 5. Entonces, me queda 5. Bueno, entonces dice que es a menos b por a más b. O sea, este representa a y este representa b. Dice a menos b, entonces sería 2x menos 5 por a más b. Entonces sería 2x más 5. Y ese es el resultado. 2x menos 5 y 2x más 5. Entonces significa que utilicé diferencia de cuadrados. Ok. Vamos a ver otros ejemplos de factorización. Tengo x cuadrado menos 7x más 12. Entonces, el primer caso tenían en común la x, ¿va? El primer ejemplo que hicimos. Aquí, si ustedes fijan, x cuadrado no tiene nada que ver con 7x y no tiene nada que ver con 12. Cuando son tres expresiones aquí, tres, y no tiene nada que ver una con la otra, por lo general es tanteo, ¿verdad? Una tipo de factorización que se le conoce como tanteo. Tanteo simple. ¿Por qué simple? Porque el que acompaña al x cuadrado es un 1. Si el que acompañara al x cuadrado es diferente de 1, por ejemplo 2, 3, 4, 5, entonces se le llama, eh, ya no sería tanteo simple. Bueno, más adelante creo que en el otro ejemplo hay uno de esos. Tanteo especial se le llama. Entonces, en este caso es tanteo simple porque el número que acompaña al x cuadrado es 1. Ok, entonces vengo yo y este x cuadrado lo separo en x y en x. Este menos lo bajo aquí.
Después multiplico menos por más, es menos. Y ese menos es el que bajo aquí. Entonces, por eso me quedó x menos y x menos, ¿verdad? Este x cuadrado lo separo en x y en x. Este menos lo bajo, x menos. Menos por más da menos y lo bajo aquí. Por eso quedó eso ahí, ¿verdad? Ok. Vengo y busco dos números que multiplicados den 12 y sumados den 7, ¿verdad? Dos números que multiplicados den 12 y sumados den 7. Sería 4 por 3. Y ahí queda x menos 4 y x menos 3. Y aquí ya están factorizados, ¿verdad? O sea que factoricé esto de aquí usando tanteo simple. Ajá. Vamos a ver si el otro ejemplo es de tanteo simple o de tanteo especial. Bueno, tengo aquí. Bueno, yo aquí en la pantalla no puedo ver el ejercicio, pero... ok. Pero el ejercicio es... ujú. Esto lo voy a poner aquí abajo por mientras. Bueno, el ejercicio es 6x cuadrado menos 5x menos 4. Ok. Entonces tengo que es especial. ¿Por qué es especial? Porque aquí tengo un 6. Ese 6 yo lo separo. ¿Cómo lo separo? Lo separo en 3 por 2. Este menos lo bajo acá. Y menos por menos es más y lo bajo acá, ¿verdad? Entonces acuérdense que ese 6, este 6, yo lo separo en 3 por 2, ¿verdad? 6 lo separo en 3 por 2. Y este menos lo bajé y menos por menos da más y lo pongo acá. El x cuadrado se separa en x y x. Ahora buscaría hacer, utilizo unas cosas que llaman corchetes. Aquí. Busco que este número con el número que vaya a colocar acá y este número con este número me den el de en medio, que sería menos 5. Entonces, ¿qué número voy a colocar aquí y aquí? Voy a descomponer el 4. En este caso lo descompongo en 4 por 1. También lo pude haber descompuesto en 2 por 2. Pero si la operación es aquí de multiplicar este con este y este con este no me hubieran dado menos 5, entonces por eso fue que yo probé un 4 por 1, ¿verdad? Entonces, me queda 3 por 1, 3, y 4 por 2, menos 8. Menos 4 por 2, menos 8. Y menos 8 más 3 es menos 5, que es el de en medio. Menos 5. Okay. Por lo tanto, esa sería la factorización, ¿verdad? Mm. Solo vamos a ver aquí que si hubiera escogido yo, o sea, este 6 lo transformé en 3 por 2.
Este menos lo bajé, menos por menos se transforma en más, es este de aquí. Este 4 lo descompongo en 4 por 1. Al final, miro que 3 por 1 y menos 4 por 2 se transforman en menos 5. Esa es la parte correcta, pero ¿qué tal si yo hubiera escogido? Vamos a hacerlo. No se le llama tanteo porque uno va tanteando ahí, va. 3x es la primera parte y 2x, va. El menos lo bajé y el más lo bajé. Pero ¿qué tal si yo de entrada pongo que este 4 se descompone en 2 por 2? Porque 4 es 2 por 2, va. Entonces yo tendría que multiplicar 3 por 2, que es 6. Y menos 2 por 2, que es menos 4. Eso me da 2. Yo lo que ando buscando es que me quede menos 5. Por eso es que 2 por 2 no funciona. Por eso fue que yo puse 4 por 1. Y si no hubiera funcionado con 4 por 1, entonces yo hubiera probado poner el 1 acá y el 4 acá. O sea, 1 por 4. Y así, ¿verdad? Hasta que dé el menos 5 de aquí. Si en ninguna operación da el menos 5 de aquí, entonces ustedes le ponen que no tiene solución. Le ponen que el conjunto de solución es vacío, ¿verdad? Ok. Bueno, si no hay preguntas de eso, entonces seguimos. Vamos a ver ecuaciones lineales. Eh, una ecuación lineal, básicamente que tenga dos expresiones separadas por una igualdad y que la variable x esté elevado a la 1. Hay que utilizar la transposición. La transposición dice que si, vamos a poner aquí, para que se entienda un poco. Yo tengo 3x igual a 2. Entonces tengo que este es el lado izquierdo, aquí está la igualdad y este es el lado derecho. Entonces, tengo que, si yo quiero pasar este 3 al otro lado, si este 3 está multiplicando a la x, pasa al otro lado a dividir. De eso habla la transposición. Que si yo hago un movimiento del lado izquierdo al lado derecho, si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Con un ejemplo se va a entender más. Resuelva la ecuación lineal. Dice que 5x menos 3 es igual a 2x más 9. Yo lo que quiero saber es cuánto vale la x. Entonces, ¿cómo averiguo cuánto vale la x? Bueno, entonces yo lo primero que hago es este 5x y este 2x los uno. Paso el 2x a donde está el mayor, que es el 5x. Este 2x está sumando, pasa restando. Y este 3 negativo pasa donde está el 9, pasa de negativo a positivo. Entonces ya dejé las x en un solo lugar y los números en el otro lado. Ya 5x más 2x es 3x y 9 más 3 es 12. Ahora, el 3 y la x están multiplicando. Y yo necesito saber cuánto vale x, entonces ese 3 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto es 2 entre 3? 2 entre 3 es 4. Entonces ya averigüé cuánto vale la variable x. En este caso, 4. 4 por x menos 3 igual a 8 menos x.
Antes de hacer cualquier cosa, distribuyo el 4 con la X y el 4 con el menos 3. 4 con la X es 4X y 4 con menos 3 es menos 12. Esta parte de aquí solo la copio, solo la bajo. Entonces me queda 4X menos 12 igual a 8 menos X. Ok. Entonces, ¿qué hago? Paso este menos X como más X al otro lado y este menos 12 como más 12 al otro lado, para dejar las variables de un lado y los números del otro. Entonces me queda 4X más X y 8 más 12. La transposición dice que este menos 12 pasa a ser más 12 y que este menos X pasa a ser más X. Entonces tengo las X del lado izquierdo, el igual en medio y los números del otro lado derecho, digamos. ¿Cuánto es 4X más X? Entonces, el X tiene un número aquí, un 1 que no se mira. Entonces, estaríamos hablando de 5X. Y 8 más 12 es 20. Ok. ¿Qué están haciendo el 5 y la X? Están multiplicando. Tienen un puntito ahí que no se mira. ¿Va? Están multiplicando. O sea, 5 por X. Como es 5 por X, ese 5 lo paso al otro lado dividiendo. Entonces me quedaría 20 entre 5. ¿Cuánto es 20 entre 5? 4. Si no se puede dividir, pongámosle que fuera 3x igual a 7. No se pueden dividir, ¿verdad? Entonces yo solo lo dejo expresado como 7 tercios. X vale 7 tercios, ¿verdad? En este caso, sí puedo simplificar 20 entre 5, que es 4. Pero en el caso de que no se pueda simplificar, solo se deja expresado, ¿verdad? 7 tercios, 5 cuartos, un quinto, etcétera. Vamos a ver si hay más ejemplos aquí. Dice 3x más 7 entre 2 igual a 1 más x entre 3. Entonces ahí tengo fracciones, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de operar ahí sería que cruzo este 3 lo subo y este 2 lo subo. El 3 sube a multiplicar a 3x más 7 y el 2 sube a multiplicar a 1 más x. ¿Ok? Aquí distribuyo 3 por 3x y 3 por 7. 3 por 3x es 9x y 3 por 7, 21. 2 por 1 y 2 por x. 2 por 1, 2 y 2 por x, 2x. Entonces me queda 9x más 21 y 2 más 2x. Aquí ya me quedó, esta expresión ya me quedó como por ejemplo esta. ¿Qué me toca? Esta 2x sumando, pasarla al otro lado restando, y este 21 positivo pasa al otro lado negativo. Este solo se baja y este 2 solo se baja. Y al final me va a quedar 9x menos 2x y 2 menos 21. ¿Cuánto es 9x menos 2x? Es 7x. ¿Y 2 menos 21? Menos 19. ¿Qué están haciendo el 7 y la x? Multiplicando. Y la regla de transposición dice que si un número está multiplicando del lado izquierdo, pasa a dividir al lado derecho. Entonces me va a quedar menos 19 entre 7. Como no se pueden dividir, el número no es un número exacto. Hay fracción, hay decimales ahí. Entonces se deja expresado solo como negativo 19 entre 7. Aquí el negativo en realidad puede ir en medio, ¿verdad? Y yo poner 19 séptimos, ¿verdad? El negativo puede ir en medio o como está ahí expresado,
ponerlo con el 19, ¿verdad? O sea que menos 3 quintos yo lo puedo poner así, ¿ve? Menos 3 quintos. Pero también está bien escrito que yo ponga el menos 3 arriba y el 5 abajo. Ambas expresiones están bien, ¿verdad? Esta es lo mismo que esta. Y esta es lo mismo que esta, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a ecuaciones lineales, yo creo que aquí estamos bien. Ahora vamos a pasar a ecuaciones cuadráticas, pero como ya solo queda un minuto, entonces lo vamos a dejar para la próxima reunión, ¿verdad? Dentro de 5 minutos nos conectamos, ¿verdad?